Perfecto, ahí estamos, Tamara, en vivo y en directo para todo el público de nuestro hermoso país y también pues de las redes sociales que nosotros manejamos. Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ves el panorama político en estas elecciones anticipadas? Bienvenida. Uy, Nelson, bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen cada semana, que están atentas y atentos aquí a lo que conversamos, a los análisis. Bueno, preocupada también por toda la situación que se vive en el país, no solamente el día a día de la inseguridad, de la violencia, la falta de trabajo, de derechos, sino también por toda esta coyuntura electoral, política. Hay mucha zozobra, todavía no se sabe qué mismo, qué pasa, quiénes son, quiénes van, quiénes se quedan. Y obviamente tú sabes que desde mis luchas también estamos pues construyendo un poder colectivo de mujeres diversas de todas las provincias del país para demandar la paridad. Obviamente que lleguen mujeres al poder no asegura que sea una agenda de derechos para las mujeres, pero Claro. creo que ni siquiera tenemos mujeres diversas para poder elegir entre ellas como para hablar de una agenda. Le escuchaba a Pablo Dávalos que decía de la agenda feminista. Yo creo que sí, sí está entrando, pero yo creo que tengo que hacer este ejercicio que todavía no es decisiva. Ujú. Hay mucha gente que no entiende, no comprende las luchas feministas y creo que a la final el Ecuador todavía no está listo para hablar de un progresismo o de una izquierda que sea defensora de los derechos de las mujeres. Y todavía hablamos de una izquierda o de un progresismo donde hay inclusive perfiles de candidatas mujeres que son antiderechos de las mujeres, de la autonomía, y que aún así siéndolo, tienen aceptación y votos. Entonces, es bastante complejo la situación, preocupada obviamente, pero con todas las fuerzas de energías, Nelson, porque lo que menos podemos hacer es ceder y callarnos. Totalmente. Y hablando de todas estas situaciones que se dan en el país, una de las cosas que ha pues llamado mucho la atención y ahora continúa, ha sido una semana entera de revelaciones. Hablo lo relacionado con Diana Salazar, lo de la tesis, lo del plagio. Ayer un nuevo plagio revelado. Siempre lo pongo desde el punto de vista del aparente, ¿no? Yo no voy a dudar del trabajo de Acción Jurídica Popular, pero siempre hay que tener el tema de aparentemente, porque tiene que investigarse, qué es lo que se quiere, qué es lo que Diana de alguna u otra manera no quiere, ¿no? Al punto de decir, yo no voy a esa audiencia del pueblo, porque no es ni siquiera una audiencia de Allenberg ni de Augusto, es del pueblo. ¿Cómo ves el Así es. tema, Tamara, sobre Diana Salazar? A ver, yo tengo que ser transparente también porque en todos los espacios que yo estoy activa, uno de ellos es Acción Jurídica Popular también. Entonces soy una compañera más, obviamente, desde la distancia, desde mis espacios donde me sumo, donde también me permiten sumarme. Entonces, yo conozco el trabajo de Acción Jurídica Popular de la parte legal. Son personas muy comprometidas y sobre todo súper responsables. A ver, lanzarse a hacer una acusación de este tipo no es Claro, antojadiza, claro. no es porque hay una venganza o no es porque se quiere bajar a la fiscal, simplemente porque es necesario darle un baño de verdad al Ecuador y un baño de excelencia académica, de transparencia. El proceso de selección de la fiscal Diana Salazar, todo el mundo sabe, el país lo sabe, el mundo lo sabe, fue muy criticado Ujú. e inclusive con las notas que ella sacó, por eso la llaman la fiscal 10/20. Entonces, Acción Jurídica Popular no está más allá, sino haciendo un ejercicio ciudadano, que tú, Nelson, que yo, que las personas que nos escuchan pueden hacerlo y deberían hacerlo siempre, sobre todo con aquellas autoridades que están representando un poder que tiene afectación a la vida del país. Y la fiscal general del Estado, en su acción, ha afectado la historia del país, proscribiendo judicialmente a actores políticos con muchas sospechas de toda la ilegalidad que está detrás de su manejo. Entonces, el estudio responsable que hace este equipo de ciudadanos, donde hay abogados, abogadas constitucionalistas, no son gente tampoco, no somos personas inexpertas, somos personas más allá de Claro. comprometidas con el país, muy responsables. Ujú. Entonces, no estamos enfrentando a cualquier pelo de gato, como se dice coloquialmente. Es nada más y nada menos que la fiscal general del Ecuador, que ha sido protegida y aupada por ciertos poderes y por ciertas personas que se empieza a visibilizar. El Tamara, trabajo. perdón que te interrumpa, pero ¿será que ya no, porque tú dices aupada o protegida, ¿será que ya no está pasando eso? Porque hoy vemos, sí, hoy vemos ya voces incluso de que
Pablo decía hace un rato, la señora fiscal es cuestión de días y se va. O sea, sé que yo entiendo la denuncia, yo estoy de acuerdo con la denuncia en el sentido de que, y mucha gente en el internet dice, bueno, ¿cuál es el miedo, señora fiscal? Vamos a que se revise y punto, se acabó. Pero ya hay voces mucho fuertes de que no, la señora está fuera. Entonces, ¿cuáles serán esos poderes, no? ¿Cuáles serán esos poderes? Y los veremos, además, porque aquí hay una responsabilidad. Yo hacía un TikTok que estuvo circulando y que por eso estoy todavía otra vez arremetida con trolls. Bienvenidas, bienvenidos a los trolls, a las cuentas trolls y bots que Yo me siguen. admiro mucho la capacidad que tienen para pelear con los trolls. Yo me no puedo. divierto porque a veces me surgen estas respuestas que a verdad me hacen reír mucho. Entonces, no, me dicen que no debería hacerles caso, pero es que yo me divierto, Nelson, Ok. de verdad. Pero bueno, a lo que iba es a un llamado a dejar la mediocridad, Nelson. No hay excusa alguna para que las personas copien y plagien ideas, textos o trinos de nadie. Si alguien hace eso es porque no tiene ética, no tiene bases morales y no tiene bases de valores de humanos, de profesionalismo. Y insisto otra vez lo que yo decía, quienes hemos pasado por la universidad, porque además en una perspectiva del país, ir a universidades y educarse ya se vuelve un privilegio cuando debería ser un derecho en igualdad de oportunidades para todas y para todos. Pero acceder a la universidad y a universidades en el exterior y poder tener esta oportunidad de formarte, de educarte, de aprender, de desafiarte, porque créeme, Nelson, quienes hemos tenido que estudiar en otro idioma y hacer tesis en otro idioma no es un proceso fácil, porque no es lo mismo hablar tu propio idioma que tener que hacerlo a través de otros idiomas. Entonces eso te exige mucho y eso hace que la mediocridad, la vagancia, dejes de un lado y empiezas a buscar la excelencia. Y es un trabajo arduo y sobre todo donde empiezas a aplicar la ética y los valores. Hay normas específicas, inclusive en el mundo académico, científico, súper estrictas que hay que seguir. Inclusive cuando escribes tu tesis y se te ocurre una idea tuya propia, pero esta idea sale y surge a partir de un libro o de un texto que tú leíste, tienes que citar el texto original que provocó tu idea propia. No se diga que empiezas a copiar el copy-paste que se dice, ¿no? Ujú. Copiar y pegar textos de otras personas y hacerlos tuyos, porque tú puedes poner todo entre comillas. Cuando pones entre comillas, estás diciendo que esa idea no es tuya, pero que la estás usando para algo. Poner entre comillas, eso ya es respetar la idea de otra persona, de otro autor. Pero si copias y pegas 40%, 10%, 15%, 3%, ya es un fraude y eso ya significa O corrupción. sea, si Y no ser cumples la corrupta. norma de, por ejemplo, las comillas, la citación, porque yo entiendo que en algún punto también tienes que citar, ¿no? Y eso está permitido. ¿Sí? Asumo yo que debe haber reglas normativas, Las hay. porcentajes, porque es también muy difícil, ¿no? Hacer una tesis sin tener que investigar y sin no querer citar. Digo, es difícil. Claro, no, tienes que citar y además, porque una de las cosas de la parte académica que te fuerza es a leer, a estudiar, a leer mucho, a consumir información, criterios, opiniones, libros, y una vez que lo haces, obviamente empiezas a redactar y además necesitas sustentar pruebas de investigaciones previas para poder probar o negar tu hipótesis de la tesis que estés haciendo. Entonces, obligatoriamente tienes que citar y tienes que usar De otros ley, claro, autores. de ley. Inclusive para tu tema tienes que investigar antes que otras personas ya han hecho ese ejercicio y ya han trabajado en el mismo tema de tu tesis para poder tomarlas como recursos, para poder presentar tu idea original, tus conceptos originales en el resumen, en las conclusiones, porque parte de la denuncia de la tesis de la señora Diana Salazar está inclusive en las conclusiones. Mm. Imagínate lo que es plagiar, y eso no se diga a la entrevista que tuvo recientemente en esta semana, donde cobardemente se atreve a decir que no existe la palabra plagio. O sea, estamos hablando de cosas esenciales y yo Claro. llamaba esto, Nelson, a dejar la mediocridad. Y esta es nada más y nada menos que la fiscal general del estado del Ecuador, que está acusada de acometer plagios. Plagios no solamente en su tesis para ser abogada, sino plagios posteriores en la producción académica intelectual que todas las personas que en algún momento nos sentamos a escribir artículos o lo que Ujú. sea, o inclusive trinos, tienes que sustentar. Entonces, hay esta denuncia. Yo les invito a las personas, Acción Jurídica Popular está llamando a la audiencia ciudadana la tarde de hoy, 4 de Pero la ¿va a tarde, ir o por no? favor, Porque busquen. mañana no iba a ir. ¿Hoy va a ir o no?
No sabes. No creo que la fiscal general del Estado, porque además no está obligada, legalmente no está obligada, hay que hablar también de esa parte, no está legalmente obligada a asistir a la audiencia pública y ciudadana, pero ya estamos demostrando además otra cosa, Nelson, antes de olvidarme. La tarde de ayer, un dron sobrevoló las Sí, sí, oficinas de sí. Acción Jurídica Popular. Entonces, y además, las intervenciones de la fiscal son amenazantes frente a ciudadanas y ciudadanos que lo único que hacemos es ejercer los derechos de exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades consagrados nuevamente en la Constitución del país. Entonces, no son criminales y no tenemos que criminalizar la acción ciudadana que nos ampara los derechos en la Constitución. Pero eso es lo que ha estado pasando en el Ecuador los últimos años, lo sabemos, y mucha gente lo ha enfrentado, esa persecución atroz de inclusive perseguir actores y actoras políticas y meterles a la cárcel por un trino. Ese es el Ecuador al que nos estamos enfrentando. Y ahora las consecuencias que resulten de esta denuncia tendremos que verlas, en la historia sabrá juzgar. Claro, porque incluso la señora Salazar dijo más o menos así como aténganse a las consecuencias. Ah, no, no vengan a estar llorando, dijo. Imagínate qué ruin puede ser alguien que teniendo ese poder se atreva a amenazar a ciudadanas y a ciudadanos que lo único que están haciendo es escarbar, informarse e investigar. Lo que pasa es que al parecer la señora Diana Salazar, fiscal general del Estado del Ecuador, en su miedo y al verse acorralada, lo que le queda es eso, ejercer el poder que ha estado ejerciendo de amenaza, de intimidación, inclusive de acusación, sin ningún respaldo a ciudadanas y a ciudadanos que en este caso han tenido la valentía, porque es cuestión también de enfrentar a este Claro. poder fáctico que ha estado ahí por años persiguiendo a la gente, la valentía de denunciar algo que a todas luces demuestra la incapacidad moral, ética de una mujer que debería estar honrando sus raíces, honrando a las mujeres ecuatorianas y ejerciendo su rol de poder, asegurando una justicia real, transparente y equitativa para el país. Y eso es lo que vemos que no ha pasado y lo sabemos, el Ecuador lo sabe, Eso la es lo gente que cercana a ella lo sabe. Eso es lo que no hay, ¿no? Y yo siempre menciono que la justicia debería ser algo que nosotros como ciudadanos, al igual que la política, lo podamos sentir, pero al final del camino y del día no lo sentimos, no hay justicia, hay muchas irregularidades, termina uno teniendo que pagar por algunas injusticias, cuando debería ser lo contrario. Y vemos cómo se pelea el tema en niveles políticos. Sin embargo, Tamara, hoy el país amaneció con una amenaza en cambio a la señora fiscal. Un grupo, es un video que se filtra, un grupo que dice que le da cierto tiempo, que la tenían en la mira, pero que alguien le dijo aguántese y que hoy esa orden aparentemente ya no existe y van detrás de Diana Salazar. ¿Cuál es tu opinión de esto? Mi rechazo porque a Diana Salazar o a cualquier otra persona hay que cuidarle la vida. Claro. Hay que asegurarle la vida y la legítima defensa en cualquier acusación que ella tenga. En cualquier acusación, sea del plagio de su tesis, sea de haberse inventado o no falsos positivos, sea de haber actuado o no en la legalidad del Estado, su vida, su integridad tiene que ser garantizada. Claro que Entonces, sí. mi rechazo total y absoluto o cualquier tipo de amenaza criminal hacia la fiscal general del Estado o hacia cualquier persona de esas amenazas de exterminar la vida, de agresión y de extorsión. Entonces, diferenciemos las cosas. Una cosa es esta lucha transparente, ciudadana, legal, formal y muy responsable que está llevando Acción Jurídica Popular con esta denuncia concreta. Otra cosa son estas amenazas cobardes, infames, quién sabe de dónde provengan, que tratan de intimidar, sea la fiscal o sea cualquier ciudadana y ciudadano, porque no nos olvidemos, Nelson, que hay muchas personas que todos los días y que seguramente nos están escuchando en estos momentos, que viven esas extorsiones día a día porque tienen su negocio pequeño, su tienda, que más o menos está empezando a salir y tienen que pagar lo que se llaman las vacunas. Esas extorsiones, esas amenazas, la vive toda la ciudadanía, todo el tiempo, todos los días, pero de eso no hablamos. Ahora, y eso hay que rechazar. Y eso la Fiscalía General del Estado debería estar haciendo toda una investigación para terminar con esas mafias criminales que siguen extorsionando a la ciudadanía todos los días en todas las esquinas del país. No se diga ahora con esta aparente video que de amenaza a la vida de la Fiscal General de la Nación o cualquier otra persona, mi rechazo total y absoluto.
Claro, y también el tema de la investigación. Ve, mira cómo se vuelve todo esto irónico, porque, por ejemplo, totalmente de acuerdo, Tamara, en que hay que rechazar este tipo de amenazas, pero además de rechazar este tipo de amenazas, el trabajo de fiscalía, por ejemplo, es investigar. Y mira cómo se vuelve todo esto irónico. Hay un grupo delincuencial que por algún extraño motivo está amenazando la vida de Salazar. No me vengan a decir que está ligada a Acción Jurídica Popular, porque si No, tratan de hacer un esa... rechazo total, Claro, si sí. tratan de hacer... Porque parecería que va por ahí el camino, ¿no? Ay, la amenazan, esto es obra de Correa. No, Y Correa no, es pana de los de no. Acción Jurídica Popular. Ay, esto es Freddy Carrión, que en la cárcel tiene, pero plata y flujos. O sea, yo la verdad que no creo que debería juntarse esas dos cosas. Acción No. Jurídica Popular está haciendo una investigación normal, una investigación. De hecho, la postura de Salazar tiene que haber sido, bueno, no hay problema, aquí está mi tesis, yo no tengo Eso es lo nada. que deberíamos hacer todas las personas una Sí, vez que estás amenazada. Es eso, ¿no? Abrir las cuentas bancarias, abrir las no, ahí tesis, está. abrir todo y reconocer. Y el que nada debe, nada teme, Claro, Nelson. Y vemos la reacción de la fiscal que ya es muy decidora, ¿no? claro, se asustó, se asustó. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado, ese videíto que tendrá que Fiscalía investigar. Y mira esta postura de ella, porque, ojo, si esto es real, porque todo es, si esto es real y creen que es un juego, yo creo que Diana se equivoca y Fiscalía y Ecuador y el país y el Estado se equivoca porque es una amenaza grave a la vida de una autoridad. Y ahí Así. concuerdo contigo. Tienen que ir a investigar, tienen que capturar quiénes son esas bandas. Pero oiga, yo no he revisado todavía, Tamara, no sé si tú lo has visto. ¿Ha reaccionado el gobierno por estas amenazas? No, no lo he visto. No he Usualmente visto. los pronunciamientos del gobierno salen, no lo he visto. Por ahí, no sé, dicen que, a ver, cuando cometes una violación a la ética en el nivel académico, demuestras la calidad profesional intelectual que tienes, más allá de los 10 sobre 20 y más allá de todos los cuestionamientos que Diana Salazar tuvo. Tener este tipo de denuncias seguramente hace que las personas decidan no respaldar. A ver, aquí en el Ecuador siempre se hacen denuncias de corrupción, de robo, de plagio, etcétera, etcétera. Pero cuando tienes una denuncia sustanciada, sustentada con las pruebas que se están presentando, creo yo que es bastante evidente que muchas personas decidan guardar el silencio y, como decía Pablo Dávalos, retirarle el apoyo que antes tenía y sostenía con total impunidad y con tal poder de un ejercicio inclusive extremo de la fiscal general del Estado para hacer lo que ha hecho, y el Ecuador sabe lo que la fiscal ha hecho, no tengo que decirlo, y retirarle el apoyo puede ser muy decidor también de esta denuncia y las consecuencias de esta denuncia que develan qué está detrás de la capacidad intelectual, moral y ética de la señora Diana Salazar. La paridad, se logró, Tamara, se logró esa lucha que estaban ustedes teniendo con el Consejo Nacional Electoral. ¿En qué pasó? A ver, esa es otra lucha. Yo quiero agradecer a todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres que han entrado y salido del chat y que ha crecido. Mira, hace una semana éramos 3, 5, empezamos más o menos 5, 6 mujeres en el chat a hablar. Ahora somos 530. Y obviamente se ha abierto, eso ha crecido, se ha vuelto una bola de nieve y las compañeras que son abogadas, que manejan el frente legal, han estado ahí coordinando. Nelson y Ecuador, que me escucha ahora a través de Hablando Claro con Nelson Salazar, las 24 provincias del país tenemos las mujeres reaccionando y actuando y organizándose para presentar las denuncias al Consejo Nacional Electoral que posteriormente nos van a permitir ir a la Corte Constitucional. Eso es como una acción concreta frente al Consejo Nacional Electoral en el Ecuador a través de todas las provincias en el país. Ahora, se presentaron estos 3 recursos contenciosos que han sido recibidos por el Tribunal Contencioso Electoral Ya. y que entran a trámite, pero obviamente tienen su tiempo, porque entra el primero, tienen que salir el primero, el segundo, el tercero, y además son 3, estoy segura de muchas otras denuncias que el Contencioso Electoral estará recibiendo y que tienen expeditamente que solucionar en los tribunales para poder dar cabida al calendario electoral que estamos manejando. Entonces, ayer tuvimos ya el anuncio de que que el Tribunal Contencioso Electoral ha recibido las denuncias en contra de que hemos presentado, y es cuestión de tiempo, Nelson. Ahora, el Ecuador tiene que saber que si el Tribunal Contencioso Electoral ha pegado a las normas, a la ley,
al Código de la Democracia, artículo 99, transitoria tercera, y deciden en el tribunal garantizar los derechos estipulados en la norma, en las leyes, el Ecuador y las organizaciones políticas, movimientos políticos se van a ver forzados a tener la paridad en candidatas y candidatos para estas elecciones, tanto en el binomio presidencial como en el 50% de las listas para la Asamblea Nacional. Esto no es un arrebato, un ataque de histeria o una furia de las mujeres, no. Estamos hartas de que nos violen los derechos todo el tiempo, constantemente, y además que en un país como el Ecuador se violen las normas y los derechos constantemente. Lo Tamara, único que hemos hecho pero si esto es tomar las normas. claro, pero si esto se Dime. resuelve, si esto se resuelve antes de las inscripciones, chévere. Y si se resuelve después. Sí, el contencioso electoral está obligado a resolver todas estas denuncias antes antes de que se terminen perfecto, las inscripciones de... Por eso te digo, Nelson, que es bacán. posible que la ganancia que tengamos como mujeres organizadas, diversas, porque además somos diversas, aquí están todas las luchas, porque las mujeres tienen que llegar a disputar el poder político. Las organizaciones políticas, los movimientos políticos que han estado muy reacios y que han sido cómplices del CNE sin tener la facultad de ninguna interpretación. Hay una ley, la ley tiene que cumplirse, punto. No hay negociación, no hay interpretación. Pero el Consejo Nacional Electoral, mira la ironía otra vez, encabezado y presidido por Diana Antamaín, por otra mujer, en organización, en esta reunión que tuvieron con las organizaciones políticas, movimientos políticos, donde los hombres lideran, tomaron la decisión de interpretar y decir que no aplicaba la ley. Claro, se dejaron llevar por la sesión. Se dejaron llevar Entonces por nosotras estamos, exacto, nosotras estamos, lo único que estamos haciendo es exigir que se cumpla la ley, nada más ni nada menos, y que garanticen los derechos. Tamara, pero creo que el tema es por lo de presidente y vicepresidente, porque creo que lo de la lista ya está en porcentajes, ya se está ejecutando lo de las listas, todavía no. No, mira, Nelson, lo que pasa es que he tenido que hacer progresivo. Y las últimas elecciones, primero empezaron con el 15% Claro. de mujeres en las listas. El 2021, las últimas elecciones generales, estaba ya la ley que tiene que cumplirse el 30%. El 30%. Y en las elecciones subsiguientes es el 50%. Y lo que te decía la semana pasada, ¿cuáles son las elecciones subsiguientes? Estas. Entonces, o sea, en estas también en las listas tienen que ser 50-50. Sí. Para Sí. asambleístas. Para asambleístas también. Sí, las 50% de las listas tienen que estar encabezadas por mujeres. Por eso tal vez, Y ahora que Tamara, por eso es que tal vez no se habla todavía, porque, a ver, todavía no se habla en firme de los candidatos y de la... Tal vez puede ser por eso, tal vez puede decir, oye, aguantemos un rato porque el contencioso tendrá que definir, y asumo que también ellos van a decir, ya, Peñaño, define rápido, porque tienen que armar su lista. Sí, pero por ahí Topic y Pedro Freile ya se aventaron a lanzarse con el binomio. Lo barajan Y yo a Freile. hablé, yo le escribí a Pedro en el Twitter, le dije, o sea, ¿y dónde quedó la paridad y su compromiso, la paridad y compromiso en las luchas feministas cuando él ha hablado conmigo? ¿Y qué le dijo? En los programas, los espacios, y me dice que el tribunal pues ya decidió. Y yo, Pedro Freile, el tribunal es el Tribunal Contencioso Electoral, es la máxima autoridad en momentos, en situaciones electorales, no el Consejo Nacional Electoral en contubernio con las organizaciones políticas, Tamara, de las cuales los hombres panas tuyos, Pedro, hacen parte para que tú, Pedro, y otro hombre sean el binomio. Entonces, las mujeres estamos exigiendo los derechos y vamos a ver, estamos muy atentas que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva esto apegados a la norma y a las leyes. ¿Pero qué les asegura? Porque yo tengo entendido que el tribunal tiene que resolver cuando exista o a consideración de que el tema sea crucial. Esto queda a libertad de criterio del tribunal, porque el tribunal puede decir, la verdad que no me parece que esto sea primordial, y le dice pues que ahí, que llegará el día del trámite. Eso sería un error y sería una prueba más que no hay institucionalidad en el Ecuador y que se violan las normas y las leyes. Nelson, porque lo único que estamos pidiendo las mujeres diversas es que se cumpla la ley y la norma. Y la ley y la norma establece que en las elecciones subsiguientes, es decir, estas elecciones subsiguientes, porque otra vez no se dijo, en elecciones que no incluya la muerte cruzada, en las elecciones que no sean excepcionales, en las elecciones, no. Claramente la norma y la ley dice elecciones subsiguientes, literalmente. Esa es la frase que fue puesta previendo, o sea, imaginándose que puede haber cualquier tipo de elección subsiguiente, sea por muerte cruzada, por renuncia al presidente, por lo que sea, subsiguientes
Estas son las elecciones subsiguientes. Eso dice la norma, la ley. Si es que el Tribunal Contencioso Electoral falla en contra de las denuncias que hemos puesto de la resolución del Consejo Nacional Electoral, lo que están haciendo los jueces del tribunal será nuevamente y otra vez violar las normas y las leyes. Y si eso sucede, nos vamos a instancias internacionales para probar nuevamente que en el Ecuador las normas y las leyes son irrespetadas y se las pasan por las tranqueras cuando les da la gana a quien le da la gana. Pero la ciudadanía, como en otros casos que estamos hablando, y en este caso las mujeres, ya no vamos a permitir y no estamos dispuestas a que nos sigan arrebatando los derechos garantizados en la Constitución y en el Código de la Democracia. Tamara Hidrobo, por acá dice Labautotronic, Pilluelín, parece que es falso positivo las amenazas a la señora Salazar y solamente son para desviar el tema del plagio. Bueno, yo la verdad que no me lo tomaría tan a la ligera. Si es que esto se lo toma a la ligera, si es que Diana dice estos son de los de Acción Jurídica Popular o este es un video del Correa como dice Villavicencio, podría creer que es una farsa. Pero si realmente se toman en serio esa amenaza, Diana Salazar debe estar preocupada y realmente velando por su vida. Pero ya lo veremos. Tamara, tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson. Bueno, decirles nuevamente que me acompañen en mis redes sociales. Me encuentran en Twitter como Tami-Hidrobo sin H y con B larga. Ahí estoy también compartiendo información. Y agradecerles a todas las personas también que se atrevan a comprender por qué es necesario tener un país, un Ecuador con instituciones encabezadas y presididas con gente proba, con gente capaz, con gente honesta, con gente con ética y con gente que no plagie sus tesis y no plagie tampoco títulos y no plagie absolutamente nada. Y créanme, en el Ecuador existen muchas personas capaces que no se atreven todavía a entrar a la arena política porque sabemos que están llenos de lodos y de cuestiones y de intereses. Veamos qué es lo que pasa con las candidaturas y los binomios en estos días. Está por anunciarse, estamos esperando, hay mucha zozobra. Creo yo, espero yo, que las organizaciones políticas que realmente les importa el país y les importa a las mujeres en el Ecuador tengan un binomio con una mujer sin que sean obligados. Claro. Y si es que el Tribunal Contencioso Electoral falla a nuestro favor, serán obligados y obligadas a tener mujeres ahí. Y ahí estaremos por luchando. La buena o por Gracias, la Nelson. Gracias, Tamara. Sí, chao. Abrazo fuerte. Chao. Nos vemos la próxima semana. Así es. Bueno, mis queridos amigos, ahí estuvo Tamara Hidrobo en esta última parte. Me parece interesante. Vamos a ver qué pasa con el tribunal. No hay todavía resolución de la ARC. Hasta la fecha todos son varones, de lo que se sabe. Vamos a concordar con el tema del rechazo a las amenazas. Yo creería que si ese video se lo está tomando desde el punto de vista político, es un error. O sea, si es que lo están tomando como decir, es la oposición que está amenazando a Salazar, entonces yo entendería que es una jugarreta. Pero tan preocupante es o tan peligroso es eso, que yo la verdad no me lo tomaría de esa manera. Pero vamos a ver qué pasa, mis queridos amigos. Hay una denuncia que se ha levantado contra los consejeros de Participación Ciudadana. Terrible. Ahora quieren bajarse al Consejo de Participación Ciudadana. Créanlo que esto es una desgracia política total. Ojalá que el nuevo gobierno ponga orden en este país.